repostería, lleno. Y dije, ok, no voy a entrar a la universidad, me voy a meter de lleno. Y empecé a probar y fue ahí en ese tiempo cuando vi que no pasaba nada si me comía un postre, porque iba a seguir haciendo ejercicio. Sí. Le perdí el miedo a eso. Pero imagínate, una persona que todo el tiempo se está privando de la comida, su cuerpo tiene hambre, y más una mujer. Entonces empecé a experimentar este frenesí que venía, o sea, que no podía, que era como, voy a probar esto porque necesito probarlo, Entonces empezaba como a comer más de los postres, o sea, no como atracón en ese momento, pero ya le empecé a perder el miedo a comer y luego compensarlo con ejercicio o compensarlo con no comer durante cierto tiempo. O sea, si me comía un pedacito de pastel, chiquitito, una oblea de pastel, no iba a comer o incluso iba a ayunar por un día o por 2. ¿Dirías que eso fue el comienzo de la transición de anorexia a bulimia? Por supuesto, ese fue el comienzo. Ok. Que yo me metí a la repostería, empecé y yo dije, bueno, o sea, tengo que tener control de calidad, ¿verdad? Entonces, como tú me conociste así, tú me conociste como una persona que ofrecía postres y que era feliz al alimentar, porque una conducta, una conducta de una anoréxica o de un anoréxico es alimentar a otros, siempre. Entonces, después de eso, por eso me volví apasionada de la repostería y de cocinar. Y creo que hay que poner un punto rojo, así como una alarma, porque eso es, o sea, desarrollan un deseo de alimentar o sea, de hacer algo y que las otras personas lo disfruten. Exactamente. O de tener un control de la cocina. Exacto, porque tú no, exactamente. Entonces yo desde que empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, mi mamá también siempre fue una mujer con sobrepeso, desde antes de tenerme. Perdón, mamá. Pues sí, o sea, siempre batalló, incluso eso es algo que también me faltó mencionar, después lo menciono, del inicio de mi trastorno, ¿no? Pero el punto es que yo le cambié, o sea, mi mamá siempre cocinó, yo nunca cociné. Bueno, sí cocinaba, pero yo cocinaba lo que mi mamá me decía. Entonces, cuando empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, yo tomé el control de la cocina. Entonces, yo incluso le ayudé a ella a bajar de peso. Por eso es que también tuve esa aprobación por parte de ella, porque, sí, Lorena nos ayuda a bajar de peso, ¿no? Entonces, ya para ese tiempo de que te digo, de que empecé con la repostería, yo ya era la única que tocaba la comida. O sea, yo era la que cocinaba, me la pasaba en la cocina todo el tiempo, sabiendo que para mí estar ahí era como presión, porque era algo, o sea, tenía toda la cocina, pero yo no podía tocar nada de ahí, más que para cocinar y para dar de comer. Entonces, sí, sin duda me enfoqué, yo disfrutaba en ver a las personas comer lo que yo no me podía comer y en controlarles a ellas lo que yo les quería dar de comer. No como en un aspecto malo, no, o sea, no que yo quisiera engordarlos o hacerles daño, no. Pero era como, si se me antoja a mí, si a mí se me antoja comerme un pastel de chocolate, les hacía a ellos un pastel de chocolate y veía cómo se lo comían. Y disfrutaba el olor, disfrutaba hacerlo, disfrutaba pensar en ello, sacaba la información nutricional de mis pasteles y las calorías para ver si yo me comía poquito, sabía cuántas calorías tenía que quemar, ¿no? Sí. Entonces después de eso empecé otra vez en esa estira y afloja de comer y a veces se me iba poquito de más comer y entonces hacer ejercicio. Entonces ahí fue como el punto clave, el punto de quiebre en donde empecé a mal pasarme con el ejercicio, donde tú me conociste, y empecé a explotar mi cuerpo, empecé a correr. Pasó mucho tiempo, pero esto es como lo más clave, ¿no? Empecé a correr 10 kilómetros diarios, nadar 3 veces a la semana y entrenar en mi casa todos los días. Y no comía, porque yo estaba molesta por otras situaciones de mi casa, ¿no? De mi persona, de mi vida personal. Entonces me fracturé la cadera y no me di cuenta. O sea, me fracturé, fui a correr y regresé de correr, pero en ese tiempo de verdad no comía. Yo nunca había dejado de comer. Como anoréxica, aunque suene tonto, nunca dejé de comer hasta ese tiempo. Porque fui dama de honor de una amiga y me metí en un régimen de alimentación muy, muy bajo, bajé de peso, pero obviamente siempre que tú restringes tus calorías como mujer, mi metabolismo, imagínate cómo estaba ya, después de años de suprimirlo. Entonces me acuerdo que el ser dama de honor y suprimir mi alimentación fue la gota que derramó el vaso en mi metabolismo. Entonces yo regresé de esta boda después de bajar mucho de peso para entrar en el vestido, y de hecho el vestido me quedó flojo al final,
Y después regresé y empecé a comer. Y esta vez fue la primera vez que experimenté un descontrol en mi alimentación. Porque me acuerdo que veníamos del viaje, de la boda, o incluso ahí en el hotel, donde teníamos todo incluido, me di cuenta de que no podía parar de comer. O sea, era como, tengo todo aquí. Y comía y comía. Yo decía como, no pasa nada, Lorena, mañana no comes. Pero no pasaba eso. Yo seguía comiendo. Entonces veníamos en el camión, pasamos por pueblitos y yo comía. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y estaba enojada conmigo misma. Entonces cuando regresamos aquí a la ciudad, empecé a subir de peso drásticamente porque vino un rebote. Sí. Entonces ahí yo dije, no pasa nada, Lorena, no te preocupes. Solo haz ejercicio y no comas. Pero mi metabolismo dijo, claro que no, Lorena, eso ya es cosa del pasado, eso ya no va a pasar. Entonces me atoré en mi metabolismo y por más ejercicio que hacía, que era cuando corría los 10 kilómetros diarios, yo estaba muy molesta porque no bajaba de peso, incluso me estaba hinchando más. Y yo creía que mi tiroides ya estaba mal. Yo dije, ¿qué me está pasando? Entonces me enojé demasiado y fue cuando me fracturé un día regresando a correr. Me dolió el pisar, pero como seguía caminando y no tenía un dolor súper intenso, el médico me dijo, ay, no, es solamente un tirón, date un masajito con esta pomada y ya. Sí, pasaron las semanas, no se me quitaba y se me veía una bola y me revisaban y era como, no, pues es solamente muscular, tú descansa. Pero Lorena, anoréxica, vigoréxica, no podía descansar. Entonces yo en mi cuarto escondidas hacía ejercicios todavía, o sea, ejercicios de mis glúteos, ejercicios de mis piernas, me llegué a caminar todavía con este dolor, hasta que después de los 3 meses ya de plano no podía y ya, incluso ya hasta me estaba dejando de doler porque mi hueso estaba soldando, pero la cabeza de mi fémur me hicieron una radiografía y en efecto estaba fracturada. Mi médico me dijo, Lorena, no sé cómo estás parada, es para que tú estuvieras en un grito de dolor, pero tu cabeza del fémur está fracturada, necesitas cirugía. Entonces para mí fue como, ¿qué está pasando? Entonces, ¿fue cuando fuimos al cine o eso fue antes? Eso fue después, o sea, primero fuimos al cine porque pues yo seguía caminando, o sea, yo traía muletas porque me dolía, pero seguía caminando, o sea, no tenía un dolor de fractura y es cuando me di cuenta que tengo un umbral muy alto del dolor, porque... O también podemos decir que era tanto tu sí, frenesí, tu enojo, todas esas emociones que bloqueaste por completo. Por completo, y es verdad, o sea, incluso tú lo ves con personas que hacen ejercicio. Ajá. ¿Qué haces? Bloqueas el dolor. Sí. O sea, el dolor del ejercicio lo bloqueas y te gusta. Entonces, así yo estaba en efecto, como lo acabas de decir. Bueno. Entonces, imagínate, fractura de fémur de cadera, 1 semana en el hospital, 11 días en el hospital, no comí nada, bajé muchísimo de peso, más todavía, que no me querían dar de alta en el hospital porque yo estaba súper anémica. Mi pulso, mi frecuencia cardíaca estaba en 50 y tantos, 40, o sea, yo casi me desmayaba todos los días, pero nadie me hacía comer y afortunadamente nadie me puso una sonda nasogástrica. Entonces llegué a mi casa y el pronóstico de mi cadera era malo, porque 2 doctores pensaron que era cáncer de huesos y al final nadie supo qué me pasó, solo que mi fémur estaba roto y que era una fractura de una mujer de 90, 80 años, una fractura que yo no debería de tener con 23 años. Entonces, imagínate pasar de todo el tiempo tener que estarme moviendo para quemar calorías, porque esa es la mentalidad de una anoréxica, 6 meses en silla de ruedas, sí. A cualquier anoréxica la vuelve loca, ¿no? Porque no estás quemando calorías, ¿cómo quemas calorías ahí? Entonces me reprimí muchísimo, pasaron muchas cosas. Y aquí es donde viene la bulimia. O sea, en esta... Bueno, esto que ya había empezado, ¿no? Ya había empezado porque yo pues me di cuenta que se podía, ¿no? Compensar. Entonces cuando empecé, que el pronóstico mejoró y empecé a caminar con un bastón, ya dejé las muletas y caminar con un bastón, regresé otra vez a tener más libertad en mi comida. Durante los 6 meses de la silla de ruedas no comía muy poquito, incluso hacía pasteles y me metí de lleno a hacer más pan y más pan y más pan y más pan porque era lo único que podía hacer, cocinar. Entonces ya después que empecé a caminar dije, ok, mi mamá me llevaba a nadar cuando quise, entonces yo decía, pues sí estoy quemando calorías, ¿no? Entonces me acuerdo que un día llegamos de un domingo de la iglesia y yo me metí a la cocina directamente, tenía muchísima hambre y fue la primera vez que detecté que había comido, o sea que había tenido un atracón de comida. ¿Cómo dirías que es un atracón? O sea, llegué y tenía en mi mente
era como una orden estricta de llega y come. Esas galletas que tenías ahí, Lorena, que hiciste ayer, que no quisiste probar, cómetelas todas. Y es como algo instintivo, algo que no puedes detener, y me agarré las galletas en montón, me las metí a la boca, las llené de mermelada, las llené de todo lo que las podía llenar y me las metí a la boca y me las comí así deliberadamente, con furia y con gozo al mismo tiempo, como cualquier adicto podría experimentar cuando se inyecta o cuando inhala o cuando fuma, esa sensación de placer, o incluso, no sé, o sea, cuando estás teniendo relaciones o un orgasmo, así se siente, es como tan placentero. Eso que tanto reprimiste, pero que ahora te lo estás comiendo, así se siente. Uh-huh. Es algo que no puedes explicar, te da una adrenalina, no sé, es demasiado. Pero obviamente, después de habérmelas comido, fue como, rayos, ¿qué hice? Y esa vez no pensé en vomitar. Solo dije, ok, vamos a calmarnos. Me salí de ahí, fue como, hoy ya no voy a comer nada más, y simplemente me reprimí, ya no comí ese día y no comí los días previos. Iba a ir a nadar, no sé qué, y en ese tiempo estaba yo con la moda del ayuno intermitente, que no es malo, te voy a aclarar, el ayuno intermitente no es malo, uh-huh, pero para una mujer anoréxica no, sí, es como claro, lo mejor, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, uh-huh, ahí empecé el ciclo yo empecé a hacer ayunos de 20, 24 hasta 72 horas hice ayuno. Entonces, obviamente, después de eso, ¿qué hacía? Comía demasiado. Entonces, me acuerdo que un día, ya como a la tercera, cuarta semana que estaba pasando esto de comer mucho en un solo momento, dije, no puede ser, no puedo seguir así, ya no lo puedo controlar, ya no lo puedo compensar con ejercicio porque no tengo la agilidad que tenía antes, no puedo ponerme a hacer cardio y a correr porque mi hueso se está recuperando, no puedo hacer ejercicio, el único ejercicio que podía hacer era nadar. Entonces yo dije, no voy a poder quemar calorías, tengo que deshacerme de esto. Entonces fue cuando la primera vez, y yo era malísima para vomitar, nunca en la vida, yo era una niña que nunca vomitaba. Nunca, me daba miedo. Yo lloraba cuando llegaba a vomitar de niña. Y en mi adolescencia jamás me pasó por aquí porque yo no puedo vomitar, no podía vomitar. Yo creo que me metí muy decidida en mi baño y dije, tienes que hacerlo, Lorena. Y lo hice. Y como vi que sí pude, fue como mi mejor aliado, mi mejor amigo. Y no se lo dije a nadie, absolutamente a nadie. Porque sabía que cualquier persona que estuviera alrededor de mí, o sea, iba a ser malo. No, sí, y eras consciente de que habías cruzado una línea, sí, importante. Muy importante, y aparte yo tenía una cierta imagen. O sea, las personas que me conocen de ese tiempo, o al menos eso creía yo, por lo menos tú, jamás en la vida habías pensado que yo era bulímica o anoréxica. Bulímica no, tal vez anoréxica sí, pero ¿alguna vez pensaste que yo pudiera vomitar mi comida? ¿A propósito? No, creo que no. Creo que es algo que, bueno, y aquí puedo hacer una pausa para decirlo. O sea, uno como persona cercana, incluso como padre o madre, creo que evita pensar en eso. O sea, no se toma el tiempo de considerar la posibilidad de que algo evolucione hasta ese punto. Ajá. Y bueno, yo estaba cerca, pero realmente no tan cerca en ese momento, uh-huh, para decirte, oye, ¿qué está pasando? O sea, bueno, o sea, lo digo por esto, porque no solamente es lo que estás viviendo internamente, o sea, no solamente te sientes mal, tú, por pasar de anorexia y fallar en la anorexia porque ya comiste, o sea, no solamente es lo que sientes en el momento, sino yo como anoréxica yo pensaba, estoy fallando a la anorexia, estoy fallando, ¿cómo puede ser posible que estoy llegando a este punto de comer y de tener que vomitar? O sea, era una depresión, una frustración, una ira y una vergüenza a que alguien se enterara de que yo estaba comiendo. La Lorena que solo comía verduras, la Lorena que tenía una disciplina excelente, la Lorena que comía a sus horas, que era atleta, ahora estaba reducida a una persona que se escondía en la esquina de su cocina a comer en desesperación y que no hacía ejercicio y que estaba vomitando su comida con una familia que la amaba y recuperándose de una cirugía. O sea, imagínate la vergüenza que yo sentía y la condenación que yo sentía. Entonces, ¿eso a qué me llevaba? A deprimirme más y a continuar con estos atracones, porque los atracones te dan un placer tremendo. Incluso hubo un tiempo después de eso, tú fuiste la primera persona a la que se lo conté. Sí, recuerdo. Y después de que te lo conté fue como ya, pero no me detuvo. O sea, eso fue más como un permiso.
Y empecé a tener atracones hasta 3 veces al día. Y 3 veces al día vomitaba. Ya no comía. O sea, eso es lo que quiero que más se entienda. Una persona bulímica, hay un punto en el que ya no estás teniendo los atracones por hambre, sino por una compulsión. Uh-huh. Estás siendo obsesivo y no hay nada que te pueda detener. Obviamente personas, ¿no? Si te internan o si hay alguien que se dé cuenta. Pero quiero que se entienda que es como cualquier adicción, como un alcohólico o como un drogadicto, que ya está ahí, que tiene la vena ya súper negra, alguien que ya está súper, su hígado con cirrosis, pero no puede dejar de tomar. Así es, y en ese tiempo, 3 meses seguidos estuve vomitando todos los días lo que comía, con atracones, hasta que finalmente, y te lo conté, vomité sangre un día. Entonces para mí fue como, ya sabía lo que significaba, ¿no? Si se me rompe el esófago, me voy a ir al hospital, todo el mundo se va a enterar y me voy a morir y mi familia y no sé qué. Entonces yo te lo conté y fue como, vamos a calmarnos. Uh-huh. Y fue la primera vez que lo expuse frente a muchas personas, porque también frente a mi familia, aunque mi familia no recuerdo si se enteró, yo se los dije. Creo que se enteró. Sí. Bueno, es que yo tengo otra versión, ¿no? ¿Sí? Pero sí, no, ya te lo he contado. No me acuerdo. Bueno, sí, bueno, se enteraron, ya, okay. El punto es que se enteraron, ¿no? Entonces...